Breve historia de Canadá, páginas 133 a 152. Bill. Una nación norteamericana. 1919 a 1945. La Primera Guerra Mundial había introducido a los canadienses a una escena internacional que la mayoría de ellos prefería dejar para sus propios planes. Una fuerte corriente aislacionista fluía a través del dominio, y, como muchos de sus vecinos estadounidenses, los canadienses no querían ser arrastrados de nuevo a la gallera europea. Así, los representantes canadienses en el establecimiento de la Liga de las Naciones, expresaron su firme rechazo al artículo 10 del Covenant de la Liga, concerniente a la acción conjunta en caso de agresión externa. Conforme declaró un funcionario canadiense, era inverosímil que los Estados Unidos atacaran a Canadá y los Estados Unidos la protegerían de agresiones territoriales por parte de otros. El reconocimiento del papel de protector de los Estados Unidos señaló un cambio en el pensamiento canadiense, puesto de manifiesto por el impacto de la guerra respecto al papel de la Gran Bretaña en el mundo. La guerra había desangrado a la Gran Bretaña y aunque ella era todavía dueña de un gran imperio donde nunca se ponía el sol, los asuntos europeos dominaban cada vez más su perspectiva. La guerra había dado también a los Estados Unidos la oportunidad de ejercitar sus músculos en el esfuerzo masivo que culminó el envío de 1,75 millones de hombres a ultramar, y en 6 meses de combate inclinó la balanza en favor de los aliados. Los Estados Unidos se habían convertido en una verdadera potencia mundial, pero preferían no ser capturados por el idealismo de su presidente y por ello negaron a la Liga de las Naciones y se recluyeron en el aislacionismo. Canadá se mantuvo entre las dos posiciones. Aceptó la Liga de las Naciones como un medio para anunciar ante el mundo internacional la condición del dominio, pero como lo señaló su representante ante la Asamblea de la Liga en 1924, en esta asociación de seguro mutuo contra el fuego, los riesgos asumidos por los diferentes estados no son iguales. Nosotros vivimos en una casa a prueba de fuego, alejados de los materiales inflamables. Canadá estaba contenta de abrigarse en el capullo norteamericano, pero todavía era un miembro del Imperio Británico y la conexión británica continuaba teniendo influencia en los asuntos canadienses. Canadá había establecido un departamento de asuntos exteriores en 1909, pero era pequeño y dependiente del Foreign Office británico y de sus representantes. Borden había negociado para tener un ministro canadiense agregado a la embajada británica en Washington, pero la oposición encontró inaceptable su proposición de tener un ministro canadiense que vistiera el manto del embajador cuando éste se encontrara ausente. ¿Por qué no dejar que los diplomáticos británicos manejen los asuntos británicos y que nosotros manejamos nuestros propios asuntos? Preguntó el nuevo líder liberal, William Lyon Mackenzie King, quien no aprobaba la disposición de Borden de trabajar estrechamente con los británicos en la formulación de la política imperial. Él prefería que Canadá formulara su propia política en su propio interés, aunque se inclinaba hacia los Estados Unidos al hacerlo. King dominó la vida política canadiense prácticamente desde el momento en que sucedió a su admirado líder, el recién fallecido Sir Wilfrid Laurier. Desde 1919 hasta su retiro en 1948, este excéntrico soltero mantuvo el control de la base del partido en Quebec a través de eficaces lugartenientes canadienses y mediante su habilidad para moverse con cautela. Era norteamericano en su aislacionismo, en su educación, Toronto Harvard, y en su experiencia. Nieto de William Lyon Mackenzie, quien estropeó la rebelión de 1837, nació en 1874. Organizó el Departamento del Trabajo como su primer viceministro en 1908 años. Más tarde ingresó en el Parlamento, donde Laurier lo nombró ministro de su gobierno. Después de la derrota liberal de 1911, King se dedicó a las actividades del partido hasta que en 1914 se incorporó a la Fundación Rockefeller como analista de relaciones industriales. Esta actividad lo mantuvo fuera del calor generado por la crisis de la conscripción y capitalizó este hecho y su fidelidad a Laurier para ganar la jefatura del partido. King no tuvo que actuar durante mucho tiempo como líder de la oposición, enfermo y cansado por los esfuerzos de la guerra y el retorno a la paz, tuvo que ceder las riendas del gobierno a Arthur Meighen, un luchador brillante pero notable por su frialdad. Meighen se había identificado con los aspectos más controversiales de los últimos años de Borden.
Había dirigido la lucha por la conscripción, e introducido la legislación que aseguró su victoria, y la victoria de la Unión en 1917 había promovido la formación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Canadá, propiedad del dominio. Cuando la corona tomó posesión de los dos ferrocarriles en ruinas, los sistemas Canadian Northern y Grand Trunk, que transfirieron algunos poderosos capitalistas de Montreal, y participó en la supresión de la huelga general de Winnipeg de 1919, el más largo y más notable ejemplo de respuesta laboral a la depresión de posguerra. El sector laboral no estaba solo en su descontento. La política nacional había hecho énfasis en la colonización occidental, a fin de proporcionar un mercado para las manufacturas del este. La colonización había sido lograda y el oeste estaba convencido de que el Parlamento, dominado por el este, no tenía ulteriores planes para el oeste, excepto su explotación por intereses orientales. Los occidentales eran en gran parte agricultores y pronto se dieron cuenta de que los agricultores del este estaban tan descontentos como ellos del alto costo de sus implementos y deseaban un mejor trato para el sector agrario. Los agricultores mostraron su descontento organizando partidos unidos de agricultores, que ganaron el poder en Alberta y Ontario. Los agricultores formaron un partido progresista para competir en escala nacional. Los progresistas no estaban interesados en el poder. Querían influencia y tuvieron su oportunidad cuando terminaron de segundos de los liberales en las elecciones de 1921. Los conservadores llegaron en un distante tercer lugar, pero formaron la oposición fiel a su majestad, debido a la renuencia de los progresistas a someterse a las prácticas parlamentarias. La elección de 1921 fue un escollo en la historia política de Canadá. Los liberales no lograron obtener la mayoría y la mayor parte de sus fuerzas procedía de Quebec y las Marítimas. Los progresistas tenían fuerte representación del oeste, mientras los conservadores se centraban en Ontario. Incluso el sector laboral estaba dividido en dos sectores. Los dos partidos nacionales ya no representaban a la nación en el Parlamento y la elección confirmó la división regional, económica y étnica que socavaba a Canadá. Los progresistas eran un grupo frustrado. Los liberales no estaban preparados para desmantelar el sistema de tarifas y no bajaron las tasas en 1922. Por otra parte, los progresistas estuvieron en capacidad de restaurar las tasas del Paso Nido, de Cuervos, Crows y Nest Pass, eliminadas como medida de guerra, pero fueron incapaces de restablecer una medida de guerra, la Junta del Trigo, que garantizara un precio fijo. Sin embargo, los progresistas rehusaron derrotar al gobierno, porque temían que los conservadores impusieran sus altas tarifas. Los conservadores perdieron el apoyo, debido a su legado de la Guerra Mundial y a su posición imperial. Meighen, como primer ministro, julio 1920, diciembre 1921, había persuadido a Gran Bretaña de que terminara su alianza bilateral con Japón, en favor de una que abarcara las principales potencias marítimas. Había actuado así para evitar que Canadá fuese pillada en medio del desacuerdo norteamericano-japonés, que podría arrollar a los británicos en el conflicto al lado de los japoneses. Como líder de la oposición, sin embargo, estaba preparado para colocarse del lado británico, cuando el gobierno británico solicitó públicamente el apoyo imperial con relación a una situación en Asia Menor. King percibió que contaba con el apoyo de la mayor parte de los canadienses cuando rehusó obrar por común impulso. Informó a los británicos que el Parlamento canadiense tendría que decidir sobre el asunto, y el Parlamento no estaba aún reunido. Lo que reiteró la crisis de 1922 en el Medio Oriente, fue que los británicos no estaban dispuestos a consultar sobre iniciativas de política exterior sino después de los hechos los canadienses encontraban frustrante esta posición. Pero como lo ilustra su experiencia posterior a 1945 con los Estados Unidos, las grandes potencias no quieren embarazarse en consultas a sus aliados. King puso en claro ante la Conferencia Imperial de 1923 que Canadá insistía en decidir su política exterior. Esto no excluía que la existencia de asuntos en los cuales el Imperio Commonwealth tenía opiniones comunes, pero en la medida en que las políticas se refirieran solo a un dominio específico, el Imperio no debería inmiscuirse.
Canadá había demostrado precisamente una acción semejante antes de la conferencia, negociando un tratado de pesca con los Estados Unidos sin la presencia británica. Los liberales tenían la esperanza de terminar su papel de minoría con un sólido triunfo en las elecciones de 1923, pero los resultados fueron humillantes. King y varios ministros del gabinete perdieron sus asientos en el Parlamento y los conservadores aumentaron el número de sus representantes a 116 contra 101 de los liberales. Los progresistas descendieron de 65 a 24 y habían 2 socialistas. King pensó que podía gobernar con apoyo progresista y trató de hacerlo, solo para tener un escándalo en el Departamento de Aduanas que obligó a renunciar a los honestos progresistas. King intentó entonces persuadir al gobernador general, Lord Byng, de disolver el parlamento antes de que su gobierno tuviera que enfrentar una moción de desconfianza. Byng no aceptó el consejo de su primer ministro, y estuvo justificado de no hacerlo en tan sombría situación, porque la oposición tenía el derecho de decidir si King podía gobernar, antes de forzar a la nación a pagar el precio de una nueva elección. Meighen pudo haber rehusado la invitación de Byng, pero prefirió tratar de gobernar y encontró la derrota en los comunes. Byng aceptó entonces el consejo de Meighen de convocar la elección. King hizo su campaña contra la decisión del gobernador general, argumentando que Meighen y Byng habían violado la autonomía de Canadá. Él llevaba a cuestas el escándalo aduanal, pero pudo confiar en la ignorancia constitucional del promedio de los canadienses y en el deseo de no ser dirigidos por los británicos, para derrotar a los conservadores. King llevó su preocupación acerca del papel constitucional de los gobernadores generales a la Conferencia Imperial de 1926. Le era difícil atraer simpatías sobre su tesis electoral y no tocó ese punto, pero estaba interesado en eliminar al gobernador general como lazo entre los gobiernos. La conferencia convino en que en el futuro el gobernador general serviría de enlace estrictamente entre el dominio y el soberano. La conferencia hizo también una contribución constitucional más significativa para la evolución del Commonwealth, estableciendo que los dominios y la Gran Bretaña eran comunidades autónomas dentro del Imperio Británico, iguales en estatus y en forma alguna subordinadas unas a otros en ningún aspecto de sus asuntos internos o externos, aunque unidas por una obediencia común a la corona y libremente asociadas como miembros de la Comunidad Británica de Naciones. El acuerdo detallado podía ser juzgado como la Declaración de Independencia de los Dominios. King alegó con éxito en favor de la eliminación del término independiente de la declaración, porque tenía mucho sabor a 1776. El Parlamento británico la convirtió en ley bajo la denominación de Estatuto de Westminster del 11 de diciembre de 1931. En la preparación de ese estatuto, Canadá se había visto obligada, por desconfianza provincial, a conservar el derecho de Gran Bretaña a introducir modificaciones en la ley de Norteamérica británica, hasta la fecha en que las provincias pudieran acordarse respecto al procedimiento de enmiendas. Transcurrirían antes 50 años. La segunda mitad de la década de 1920 había sido de auge económico, lo que había hecho de Canadá una nación más urbana. Gran parte del auge que había sido impulsado por las inversiones de los Estados Unidos, las cuales habían crecido espectacularmente durante la guerra, al punto que para 1923 los norteamericanos habían triplicado el valor de lo que poseían en 1914, alcanzando el monto de $2.500 millones, y tenían el control de las principales industrias. The Financial Post, Toronto, reconoció que los Estados Unidos habían reemplazado a Gran Bretaña como la mayor fuente de inversiones para 1925, pero mantenía que Gran Bretaña no debía dudar hacia dónde se inclinaba la fidelidad política de Canadá. Ella mantenía la conexión británica. El auge industrial tuvo su equivalente en el sector agrario. Casi el 40% de las exportaciones mundiales de trigo procedían de Canadá, y los agricultores, buscando reemplazar la difunta Comisión del Trigo, habían optado por medidas cooperativas para estabilizar los precios. Durante este tiempo de expansión, Canadá se embarcó en su primer paso hacia un sistema de seguridad social. El gobierno liberal aprobó una ley de pensiones de ancianidad en 1927, pero no solo los ancianos iban a necesitar protección financiera. El auge estaba cercano al colapso. El 24 de octubre de 1929 ocurrió la debacle.
La imagen de la Gran Depresión en Canadá es la de barcos pesqueros ociosos en ambas costas. En las selvas rara vez sonaba el coro de las hachas. Las fábricas en silencio, reemplazadas por largas filas de obreros desempleados arrastrándose lentamente hacia las cocinas donde daban sopas de caridad. Y el polvo remolineándose en grandes nubes sobre las praderas antaño cubiertas de grano. Hay cierta verdad en la imagen, porque el mercado para la pesca, la pulpa y el papel y el trigo se derrumbó y hubo una caída en la demanda de artículos manufacturados. El gobierno liberal carecía de respuesta y rehusó ir en auxilio de las provincias, que tenían que enfrentar las necesidades directas de los miserables. Perdió la elección de 1930 en favor de los conservadores, conducidos por Richard B. Bennett, un abogado millonario de Calgary, Alberta, nativo de Nueva Brunswick, quien había sucedido a Meighen después de la derrota electoral de 1926. Bennett era un hombre mucho más vigoroso que King y parecía estallar de energías. Había hecho una campaña en favor de tomar medidas respecto a la situación económica y en su manera ampulosa explicó a los canadienses que se proponía usar el sistema de tarifas para barrenar un camino en los mercados del mundo. Durante 5 años, Bennett escenificó el espectáculo de un solo hombre que trataba de hacer algo, pero encontró que la depresión era más fuerte que cualquier hombre o gobierno. Elevó las tarifas. Su gobierno proveyó fondos para actividades de ayuda y construcción de obras públicas. Auspició una conferencia económica imperial en 1932, para averiguar si el imperio podía encontrar remedios. Todo fue en vano. Como consecuencia, los canadienses comenzaron a buscar otras soluciones. En el oeste, los progresistas se juntaron con los laboristas y con intelectuales simpatizantes, para fundar la Federación Cooperativa del Commonwealth. Lanzaron el Manifiesto Regina en 1933, que era de orientación abiertamente socialista. Los occidentales que no deseaban una solución socialista fueron atraídos a la posición presentada por un evangelista de Alberta, quien llegaba hasta miles de canadienses por radio. William Everard abogaba por el crédito social, un sistema de pago de dividendos mensuales. Asumió el poder en Alberta en 1935 y lo retuvo durante casi 40 años, llevando a cabo un gobierno conservador. Después de fracasar en una tentativa modesta de introducir aspectos de su teoría del crédito social, que el gobierno federal desaprobó, Quebec había iniciado un resurgimiento intelectual que cuestionaba incluso la posición de los canadienses en la Confederación. El clero estaba en el centro de este resurgimiento. Mientras Pavel L. Groulx se convirtió en el principal promotor de una conciencia étnica, otros trabajaban en el desarrollo de una conciencia social. En 1933, un grupo de jesuitas y laicos presentó un programa de restauración social que proclamaba una distribución más equitativa de la riqueza. Algunos de este grupo se juntaron a varios liberales desilusionados para fundar la Acción Liberal Nationale, ALN, y usaron el programa como su guía para emprenderla con las corporaciones, introducir reformas laborales, combatir la corrupción y fortalecer la tradicional granja familiar. Pero al ALN le faltaban recursos para derrotar a la sólida maquinaria provincial de los liberales, y se aliaron con el pequeño partido conservador encabezado por Maurice Duplessis. Esta alianza se convirtió en la Unión Nationale, que ganó la elección de 1936. Bajo Duplessis, Quebec se encontró con un gobierno conservador, personalista, que tenía pocas simpatías por el trabajador urbano y que se alió con la jerarquía eclesiástica en una cruzada contra los subversivos de izquierda. Muchos de los miembros de la ALN se abrieron para luchar por sus propias metas. Los canadienses habían estado durante largo tiempo en capacidad de comprar las publicaciones británicas y norteamericanas y habían sido influenciados por ellas. En la década de 1930, la radio y el cine contribuyeron a fortalecer la penetración cultural. Para contrarrestar esta penetración, el dominio estableció la Corporación Radiodifusora Canadiense en 1932, pero la proximidad de los Estados Unidos significaba que los canadienses podían escuchar a Franklin Delano Roosevelt hacer la propaganda de su nuevo trato, New Deal, de los Estados Unidos. El gobierno del dominio confrontó presiones para introducir su propio New Deal.
Bennett, por propia iniciativa, comprometió a su gobierno en un programa semejante durante una serie de charlas por radio, en enero de 1935. El gobierno federal fue más allá de las pensiones de vejez y reguló los salarios y el horario de trabajo. Programas de seguros que cubrían el desempleo, la salud y los accidentes. El mercadeo de los productos naturales. Y proveyó ayuda crediticia a los agricultores. Con estas medidas violó la jurisdicción provincial establecida en la ley de Norteamérica Británica y proporcionó armas a los liberales para las próximas elecciones. Para mediados de 1935, la depresión había golpeado profundamente al país y los desempleados. En el oeste habían iniciado una marcha sobre Ottawa. Sus filas se engrosaban a medida que avanzaban hacia el este en trenes de carga. En esta atmósfera estaba llegando a su fin el mandato de Bennett y tuvo que convocar elecciones. Los conservadores fueron derrotados y King formó el gobierno. En lo que se ha convertido en modo típico canadiense de enfrentar los asuntos difíciles, King estableció una comisión real para examinar en su totalidad la cuestión de las relaciones entre el poder federal y el provincial en Canadá. El Rolls-Royce Report, llamado así por el nombre del copresidente de la comisión y publicado en 1940, es un documento admirable por su investigación exploratoria de las raíces históricas y provinciales del Canadá contemporáneo. Era demasiado avanzado para los líderes políticos provinciales, quienes objetaron su recomendación de que Ottawa controlara una distribución más equitativa de la riqueza nacional, para responder a las necesidades sociales de los canadienses. Para el momento en que el dominio vino a considerar el informe, la nación se enfrentaba a cuestiones externas que lo ensombrecían. Canadá había entrado en la guerra en septiembre de 1939. Canadá, a pesar de todas sus inclinaciones aislacionistas, difícilmente podía evitar ser expuesta a las crisis de los años 30. Las escenas de las acciones japonesas en China, la invasión de Etiopía por Mussolini, el surgimiento de Adolfo Hitler y la Guerra Civil Española, preocupaban a los canadienses informados. Cuando el representante de Canadá en la Liga de las Naciones tomó la iniciativa proponiendo sanciones petroleras contra Italia por su agresión a Etiopía, el recién electo King lo reprendió y deseó que ello no hubiera ocurrido. A medida que Alemania se tornaba más y más agresiva, King se entrevistó con Adolfo Hitler, canciller alemán, y le advirtió en su forma circunlocutoria que Canadá acompañaría a Gran Bretaña contra un agresor europeo. Sostuvo públicamente que, si estallaba la guerra, el Parlamento decidiría respecto a la posición de Canadá. Esto era pro forma. King sabía que, si bien Canadá era legalmente independiente de Gran Bretaña, los lazos emocionales eran aún muy fuertes y que su gobierno tendría que ir a la guerra. Con ese fin comenzó a gastar más en defensa y el rey Jorge VI y la reina Isabel vinieron a visitar el Canadá. Era la primera vez que un soberano reinante lo hacía y la visita hizo mucho para fortalecer la determinación canadiense. Alemania marchó sobre Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña acudió en auxilio de Polonia el día 3. King, fiel a la tradición liberal y como muestra simbólica de independencia, convocó al Parlamento y este decidió ir a la guerra. Hitler probablemente no se preocupaba por estas sutilezas constitucionales, pero Canadá no estuvo en guerra con él hasta el 10. Esta vez los canadienses estaban más avisados respecto a la guerra. La imagen de la última guerra estaba muy vívida aún, y los hombres que acudían a los centros de reclutamiento, iban en busca de un empleo, no de una cruzada. El gobierno, a su vez, quería evitar los peligros de 1914-18 y por ello prometió no imponer la conscripción y hacer más énfasis en las contribuciones económicas que en las humanas. Pocos canadienses participaron en la lucha que condujo a la derrota de Francia y a la retirada británica de Europa continental en 1940. El éxito alemán ejerció un impacto sobre Norteamérica, porque provocó que los Estados Unidos reconocieran la necesidad de tomar a cargo su defensa. Roosevelt había dicho ya a los canadienses en 1938, que el pueblo de los Estados Unidos no permanecerá indiferente si es amenazada la dominación del suelo canadiense, pero los Estados Unidos no estaban preparados para tal compromiso.
Luego, en agosto de 1940, Roosevelt supo por su embajador en Ottawa que los canadienses parecían dispuestos a unirse a los Estados Unidos en la defensa de Norteamérica y Roosevelt tomó inmediatamente la idea y en una reunión en Ogdensburg, Nueva York, propuso la cooperación a un King receptivo. Así nació el Consejo Conjunto, Permanente de Defensa, subrayado del autor, que junto con la Declaración de Hyde Park sobre la coordinación de la producción de defensa, avanzó mucho en el proceso de cambiar a Canadá de la órbita británica a la estadounidense. La ansiedad de King es un tatito irónica, dada la larga lucha de los liberales para no implicarse demasiado en la defensa imperial. Canadá comienza también por primera vez a considerar el estrechamiento de relaciones con América Latina. En los días sombríos de 1940 y 1941, Canadá superó su renuencia a gastar dinero en misiones diplomáticas. Entre 1927 y 1939, solo abrió misiones en Estados Unidos, Francia, Japón y los Países Bajos, y con la esperanza de encontrar mercados alternativos para reemplazar los de Europa, estableció relaciones con las potencias de la ABC y flirteó con su adhesión a la Unión Panamericana hasta que Roosevelt indicó su desaprobación. De los 12 millones de personas de Canadá, más de 1 millón de hombres y mujeres sirvieron en las filas, que en esta oportunidad encontraron a la Fuerza Real Canadiense y a la Marina Real Canadiense involucradas en la guerra desde el comienzo. Pilotos canadienses combatieron en la Batalla de Gran Bretaña y realizaron incursiones de bombardeo en el continente. La Marina tenía la responsabilidad de proteger los convoyes que llevaban los muy necesitados materiales de guerra y alimentos a Gran Bretaña. En sus pequeñas corbetas la Marina llevó los U-Boats que participaron en la Batalla del Atlántico. El ejército se incorporó a las defensas de las Islas Británicas, envió unidades dentro de la cortina de fuego alemana en la fatal incursión contra Dieppe, Francia en 1942, y después que King sucumbió ante la intensa presión pública y militar para enviar de Bois a la acción, elementos del ejército participaron en las campañas de Sicilia e Italia en 1943-45. El grueso del ejército desembarcó en playas de Normandía en junio de 1944 y combatió en el flanco izquierdo de las fuerzas aliadas que liberaron a Francia, Bélgica y Holanda. Toda esta actividad requería hombres y King se preocupó particularmente de evitar el problema de repetir la conscripción que en 1917 ocasionó la división de su partido y de la nación. El gobierno no tenía dificultades en el reclutamiento de hombres para servir en Canadá, y así lo hizo a través de la Ley de Movilización de Recursos Nacionales de 1941. Pero el gobierno había prometido no imponer la conscripción para el servicio en ultramar. El 27 de abril de 1942, el 71,2% de los votantes de Quebec se pronunció por no liberar al gobierno de su compromiso, mientras cerca del 80% fuera de Quebec votó a favor. El gobierno se eximió de actuar hasta que las exigencias de la campaña europea de fines del otoño de 1944 no pudieron ser satisfechas con voluntarios. La situación deparó a King una crisis al enviar 13.000 conscriptos al exterior, lo cual estimuló manifestaciones en Quebec y en varios campos militares, disgustando a los miembros de su partido y reactivando las divisiones étnicas del país. Para la fecha en que llegaron los conscriptos, la guerra estaba prácticamente terminada. Solo sumaron 69 de los 42.000 muertos que sufrió Canadá durante los 6 años de guerra y, afortunadamente para la nación, la crisis no fue profunda, pues los canadienses estaban ansiosos de alcanzar la paz.